Saludos, aquí el demógrafo Raúl Figueroa. En este video voy a estar hablando sobre cómo seleccionar variables, cómo escoger variables dentro de un dataset que usted tenga. Y hay diferentes formas que utilizar. En este caso vamos a utilizar la función que está dentro del paquete dplyr. En este caso vamos a estar utilizando como ejemplo los datos de iris, que es de flores. Vamos a ver que hay varias variables numéricas y otra que es categórica. Para esto, lo primero que tienen que hacer, si no han instalado los paquetes, recuerden instalar siempre los paquetes. Pueden instalar tidyverse, que te va a incluir dplyr, te va a incluir ggplot, que lo voy a estar utilizando más adelante. Va a incluir diferentes paquetes del mundo de tidyverse. También vamos a estar utilizando en este caso el datasets, que es donde están los datos que estamos utilizando hoy. Si no lo has instalado, pues ustedes pueden instalarlo acá, le da install, le da por ejemplo, si quiere instalar tidyverse completo, pues le da tidyverse y lo marca y le da install. Si no, pues usted puede utilizar solamente también dplyr y lo instala. Importante que lo tenga instalado y luego recuerde que cada vez que lo vaya a correr, pues tiene que correrlo y los corre nuevamente. En este caso vamos a usar el paquete iris, lo corre para asegurar que esté y vamos a ver entonces cómo son los datos. Pues vemos aquí que tenemos prácticamente 5 variables: sepal length, sepal width, petal length, petal width y la de la especie de las flores. Las primeras 4 son numéricas y esta entonces tenemos entonces las diferentes tipos de flores que hay. Para seleccionar variables, la función es select. Una de las ventajas que tiene el tidyverse, este universo de paquetes, es que nos da esta nueva forma de seleccionar o de correr los datos, que es el pipe, que es este por ciento mayor que por ciento, ese signito de por ciento mayor que por ciento. Esto me permite, por ejemplo, a esta forma, vamos a ver que le voy a decir, mira, yo tengo el dataset que es iris, data frame iris, y yo quiero correr ciertas funciones a ese data frame, y más adelante pues puedo seguir haciendo diferentes funciones en un orden lógico sin tener que escribir cada vez que vaya a hacer algo iris, por ejemplo, o el nombre del data frame que usted está utilizando. Por ejemplo, muchas funciones, pues usted pone la función y el vector, pues puede ser que para seleccionar el vector, pues tenía que escribir iris, signo de dinero y luego el nombre del vector que usted va a utilizar. Pues esto evita que usted tenga que hacer ese tipo de escritura cada vez que vaya a hacer el programa y se ve como que más limpio la forma del programa. En este caso vamos a correr iris. Le digo, mira, yo quiero coger iris y quiero entonces utilizar la función select para seleccionar unas variables particulares. Y dentro de select usted puede usar otras funciones adicionales a select para hacer su selección de las variables y de una forma pues tal vez más efectiva que estar seleccionando por ejemplo una variable a la vez. En este caso queremos seleccionar solamente las variables que contengan sepal en alguna parte de la nombre de la variable. En este caso podemos contains y sepal lo ponemos en comillas. ¿Qué va a hacer esto? Mira, va a seleccionar todas las variables que contengan sepal en algún lado de la variable, independientemente si es al principio, si es al final, si es en el medio. Si contiene sepal, ese string, pues lo va a seleccionar. En este caso lo corremos y vemos que se creó la variable. Yo puse solo underscore sepal en el nombre. Y si corremos la variable, vamos a ver lo que hicimos nuevamente, el data frame que se creó, porque esta función de select te va a crear un data frame, esto es importante. Creó entonces un data frame con solamente 2 variables, que son las que dicen sepal length y sepal width, que son las variables que tienen sepal en algún lado. Usted también puede utilizar otro tipo de función dentro de select. Por ejemplo, aquí vamos a coger solamente los que tengan petal, pero como sabemos que empiezan las variables como están acá, vemos que empiezan con petal length y petal width, pues también podemos utilizar por ejemplo esta start with, que comienza con
En este caso, van a coger cualquier variable que comience con petal y la va a incluir en tu selección de variables. Usted puede escoger cualquier texto, ni siempre lo pone dentro de comillas para que él entienda, mira, son las variables que empiezan con tales letras. Eso es bien útil porque muchas veces hay muchas variables que son corridas o que tienen el mismo nombre al principio y lo que cambia es algo al final, la número, lo que sea. Pues esto es bastante útil en este sentido. Usted le da ahí y vamos a ver cuando usted lo corre, el data frame que se creó solamente tiene las variables que empiezan con petal. Otra forma de seleccionar la variable es escribiendo el nombre de la variable. Si es una variable sola, pues te escribe, mira, select y el nombre de la variable que usted quiera, y entonces le va a seleccionar, a crear un data frame con ese nombre y con esa variable solamente. En este caso, jugamos petal width solamente, pues le escribimos petal.width, que es el nombre de la variable, y él va entonces a crear un data frame solamente con esa variable. Si usted tiene más de un nombre, más de una variable que quiere poner con nombre, pues ustedes los escriben los nombres separados por coma. Es lo mismo. En este caso le puse algunas como nombre. Vamos a ver que, por ejemplo, dijo, yo selecciono el petal width y sepal width. Y entonces aquí vamos a ver que nos pone petal width y sepal width separados por coma. Otra cosa que es bastante útil para seleccionar variables es que me seleccione todas las variables menos una variable en específico, por ejemplo. Y uso el signo aquí, el hyphen, el signo negativo, frente a la variable que no quiero utilizar. Por ejemplo, aquí quiero ver todas las variables menos especies. Así que vamos a darle aquí. Vamos a ver que me da todas las variables menos especies. Y vemos que siempre utilizamos la misma forma. Escribimos iris, por ciento mayor que por ciento, y select. Y dentro de lo que queremos seleccionar, o en este caso lo que no queremos seleccionar, para que nos dé el resto de las cosas. Si usted quiere escoger todas las variables menos una o dos variables, o sea que usted quiere, por ejemplo, yo quiero, mira, todas las variables menos petal length y petal y sepal length, pues vamos a utilizar entonces el negativo, pero vamos a incluir las variables que nos interesan dentro de un vector. ¿Y cómo creamos nuevamente el vector? Pues si ustedes recuerdan, pues se crea utilizando la función C. La función C, y dentro de C usted pone entonces los nombres de las variables que usted quiere excluir y que no le interesa seleccionar, y esas son las variables que él no va a incluir. El resto de las variables él las va a incluir dentro de la selección. Por ejemplo, si cogemos esto, menos len, y entonces escribimos aquí menos len, vamos a ver que nos va a incluir todas las variables, las tres variables que no incluyen estas dos variables escogidas. En este caso, pues tenemos el sepal width y el petal width, y es la especie. El petal length y el sepal length, que fue las que excluimos, no están dentro de las variables dentro de este data frame que se creó. Usted también hay otras funciones que pueden utilizar dentro de select. Tenemos el ends with, que es parecido al starts with, lo único que es para el final. Si la variable determina que usted quiere que escoger que tenga un nombre particular al final de la variable, y eso es lo que usted quiere escoger, pues usted utiliza ends with. Recuerde que ponga lo que vaya a escoger, que los caracteres que necesite seleccionar, pues ustedes los ponen en comillas. Matches es que si usted conoce sobre regular expression, usted puede utilizar matches para seleccionar entonces dentro de select que tenga, ¿verdad?, un tipo patrón particular utilizando regular expression. Y num-range es para un rango de números. Por ejemplo, si usted quiere seleccionar que es rango de números 01, 02, 03 por ahí para abajo, pues usted también puede usar num-range, esa función, para poder entonces ver para seleccionar ese tipo de rango. Pues hasta aquí este video. Usted recuerde, siempre si quiere utilizar esta función de select, necesita el paquete tidyverse o el paquete de dplyr. Cualquiera de los dos le va a funcionar para este tipo de ejemplo. Saludos, aquí Raúl Figueroa. Vamos a estar hoy siguiendo la serie de videos sobre el paquete de tidyverse, específicamente el paquete dplyr, que es parte del tidyverse.
vamos a estar viendo cómo filtrar datos. En el video anterior vimos cómo hacer selección de variables usando el paquete. Ahora vamos a ver cómo filtrar datos. Realmente es bien sencillo la forma de filtrar los datos. Usted va a escoger los parámetros por los cuales usted quiere filtrar esos datos. Vamos a utilizar nuevamente para este video, para seguir continuación, el mismo datos de Iris que utilizamos la vez anterior. Para esto, como quiera que sea, usted recuerde que tiene que coger y tiene que correr todos los paquetes si no los ha corrido. En este caso vamos a usar el tidyverse y el datasets donde están los datos. Si usted no corre library cada vez que usted va a usar los paquetes, no puede usar las funciones que están dentro de esos paquetes, a menos que especifique directamente que quiere usar esa función con otra metodología que no voy a explicar ahora. Pero así que la forma correcta es usar los paquetes, llamarlos, control enter, para que asegurarse que los paquetes estén ahí y se van a utilizar las funciones. Y luego vamos a llamar los datos de Iris que están aquí y vamos a ver las variables. Vemos aquí que las variables prácticamente son 5 variables, 4 numéricas y la de especie de las flores. Las primeras pues tenemos sepal length, sepal width, petal length y petal width. Para filtrar los datos es bien sencillo. La función es filter, así que es bastante fácil de recortar porque es bien parecido a filtro en español, así que filter en inglés es la función que vamos a estar utilizando. En el video anterior enseñamos cómo usar lo que se llama el pipe, que es el signo de % mayor que %, este signo, para hacer una cadena de secuelas de las funciones, empezando con los datos y añadiendo funciones. En este caso, por ejemplo, si queremos ver, decirle que queremos filtrar que el sepal length sea mayor que 7, pues decimos, mira, vamos a usar Iris, % mayor que %, filter, y le decimos sepal length es mayor que 7. Y lo corremos. Y nos va a dar entonces el filtro de los que son, que el sepal length, van a ver aquí abajo, que todos tienen es mayor que 7 el sepal length. Son 12 casos en este sentido. Esta función, si no quiere correrla con el pipe de esta forma, pues usted escribiría filter, escribiría primero los datos Iris, coma, y después escribiría entonces sepal length mayor que 7 y da el mismo resultado. Pero vemos que la forma de arriba es como que más intuitiva, porque si por ejemplo usted quiere, vamos a copiarla nuevamente, la podemos poner aquí y voy a adelantar a un video que más adelante, pero usted quiere hacer otras cosas con estos datos. Por ejemplo, si usted quiere seguir, puede seguir con otro pipe y le puede decir, por ejemplo, arrange, y vamos a poner aquí que sea por sepal length, ¿verdad? Y me lo puede poner en orden, vamos a ver que lo pone entonces en orden ascendente de menor a mayor los datos. O sea que usted puede seguir poniéndole, haciendo diferentes funciones adicionales utilizando este signito de % mayor que %. Por eso es la utilidad de ese %. Y el range es para ordenar los datos. Vamos a ver más adelante un video exclusivo para eso, cómo ordenar los datos, que donde voy a explicar además de cómo ordenarlo de forma así ascendente, cómo ordenarlo también de forma descendente y cómo usar varias variables para ordenar los datos. Usted puede decirle al programa que usted quiere dentro del filtro. Aquí primero usamos solamente una variable para filtrar. Podemos usar más de una variable para filtrar. Por ejemplo, usted quiere decirle, mira, yo quiero que me filtre Iris, me lo va a filtrar porque el sepal length sea mayor o igual a 7 y que el petal width sea mayor o igual a 2, por ejemplo. Aquí vemos la diferencia mayor
Y este es mayor o igual. Mayor o igual va a incluir al 7. El mayor de 7 no incluye el 7. Esa es una diferencia bien importante. Igual aquí. Mayor o igual va a incluir al número 2. A los que sean 2 solamente también los va a incluir. Si es mayor que 2, pues incluiría que fuese solamente mayor que 2. 2.1 para arriba. Si lo corremos, vemos entonces que tenemos 8 casos que incluyen esos criterios. Que sean 7 o más el sepal width y 2 o más el petal width. Aquí vemos que este es el default cuando usted usa la coma para dividir. Usted escribe filter, coma, escribe la primera variable, después coma la otra variable, y eso es igual a escribir un AND, ¿verdad? Este es el mismo equivalente a escribir I. O sea, que sea mayor o igual a 7 y también sea mayor o igual a 2. O sea, que tiene que cumplir ambos criterios, no solamente uno, tiene que cumplir ambos criterios para que entonces pueda caer dentro de lo que se filtra. Si usted quiere que sea solamente un criterio, pues por ejemplo podemos usar iris, % mayor que por ciento, filter, y podemos poner por ejemplo sepal length, vamos a poner que sea mayor de 7, o, y esto es lo que vamos a usar para poder decirle que queremos que sea O, esa rayita, ese signo de rayita, que el keyboard por lo general está encima del enter, que sea mayor, por ejemplo, mayor que 5. Vemos aquí que hay 42 casos que cumplen esos criterios, que son mayor que 7 el sepal length o petal length es mayor que 5. Vemos que por ejemplo aquí el primer caso el sepal length es 6, que no cumple el criterio de mayor que 7, pero el petal length es 5.1, que sí cumple el criterio de mayor que 5. O sea que con cualquiera de los dos que cumpla va a estar incluido. No tienen que ser los dos obligatoriamente, con uno de los dos que cumpla el criterio, pues se incluye dentro de ese filtro que se utilizó y los resultados van a ser. Recuerde, si usted quiere grabar los resultados para usarlo más adelante, pues usted tiene que asignarle a esto algún nombre. Por ejemplo, usted pone aquí el filtro, ¿verdad? Y entonces ahí tiene, por ejemplo, puede grabar con ese nombre y tendría entonces los datos. Otra cosa que usted puede hacer para filtrar, usted puede, por ejemplo, puede poner aquí iris. Vamos a filtrar ahora por tipo de flor. Y para eso, pues podemos aquí species es igual. Vamos a poner aquí versicolor. Vemos aquí que usted tiene que escribir el es igual 2 veces. Porque si no, él va a pensar que usted o está asignándole un nombre a lo que está en la parte izquierda o que está tratando de poner algún argumento dentro de la función. En este caso, pues tenemos que decirle que el operando es doblemente 2 igual. Porque significa especie es igual a versicolor. Y vemos que versicolor está en las comillas. Así que eso es también muy importante. Si lo corremos, vamos a tener aquí 50 casos, que son los 50 que son versicolor. Otra cosa que también pueden hacer en caso cuando están filtrando es el negar o es lo contrario a lo que usted especifica. Por ejemplo, aquí pusimos que la especie es igual a versicolor, pues podemos poner que la especie no sea igual a versicolor. Se utiliza esta nomenclatura. Se utiliza el signo de exclamación y de es igual. Que significa que no es igual a versicolor. Y podemos hacer entonces también seguir, por ejemplo, que el sepal length sea menor que 5. Así que nos va a dar todos los que no sean igual a versicolor y que tengan un sepal length menor que 5. Así que aquí no le voy a dar versicolor porque usted está excluyendo versicolor de esta forma. Así que eso es una forma también que usted también puede utilizar para excluir datos cuando esté filtrando. Si no quiere anular datos particulares cuando filtre, pues lo puede excluir de esa forma. En vez de necesariamente no escoger los otros datos, sino puede excluir datos de esa forma. Lo otro que queremos ver, por ejemplo, si usted quiere hacer un filtro por más de una categoría,
de especies, por ejemplo, podemos poner aquí especies. Podemos usar esta otra nomenclatura, por ciento, in por ciento, y especificamos entonces el vector con los datos que nos interesen. Versicolor. Vamos a ponerle también que nos interesa a la setosa. De esta forma vamos a filtrar, le estoy diciendo, mira, vamos a filtrar especies donde sea versicolor o setosa, cualquiera de los dos. Así si usted tiene una lista, por ejemplo, de diferentes nombres o diferentes categorías que a usted le interesa incluir, y más de una, pues en vez de usar esta nomenclatura de igual, usted puede usar esta nomenclatura de por ciento in por ciento para especificarlo dentro de un vector cuáles son esos que usted quiere. Así que usted va a quedar aquí los 100 que son 50 de versicolor y 50 de setosa, que son los que usted incluyó aquí. Si usted quiere lo contrario de esto, o sea, que quiere todo menos los que sean versicolor o sean setosa, pues usted lo que tiene que hacer prácticamente es lo mismo. Lo único que antes de aquí de frente puede poner el signito de este signo, que es el signo de exclamación para abajo, o poner los paréntesis que faltan, y este signo de exclamación niega, ¿verdad? O pone el contrario de lo que usted especifica acá adentro. Pero usted tiene que poner lo que usted quiera especificar entonces en paréntesis, lo que tú quieras negar. Así que nos va a dar todos que no sean versicolor ni setosa. Y si lo corremos, vemos aquí que nos da entonces los que son virgínicas. Nosotros tenemos solamente tres categorías que son virgínica, versicolor y setosa. Así que nos da aquí todos los que sean virgínicas. Saludos. Aquí Raúl Figueroa. En este video vamos a estar hablando sobre cómo ordenar datos de un data frame utilizando el paquete dplyr. El paquete dplyr también se puede obtener a través del paquete tidyverse, que es una combinación de paquetes del universo que se conoce como el tidyverse, que incluye otros paquetes como ggplot para hacer gráficas y otro tipo de paquetes muy interesantes. El paquete dplyr prácticamente se utiliza para manipular datos, manejar los datos, hacer diferentes cosas. Ya previamente hemos visto cómo seleccionar las variables y cómo filtrar los datos. Ahora vamos a ver cómo ordenar los datos del data frame. Para esto vamos a utilizar los datos que hemos usado en los últimos videos anteriores, que es el de Iris. Y Iris, los datos están dentro del paquete de datasets, así que necesitamos ambos paquetes, ya sea tidyverse o dplyr solito y datasets para entonces poder obtener los datos. En este caso, siempre recuerden que para poder usar las funciones de los paquetes hay que primero correrlos, así que lo vamos a correr primero, y luego para obtener los datos del dataset usamos esta función que se llama datairis. Vamos a ver los datos. Vemos que los datos tienen 5 variables, son 4 numéricas y la especie. Para ordenar los datos vamos a usar la función que se llama arrange. Es una función, vamos a ver que tiene prácticamente el mismo formato de cómo se utiliza comparado con el select y filter. Es una de las ventajas que tiene dplyr y este tidyverse, que es algo bastante consistente. Y una vez tú aprendes una función, las otras funciones son bastante intuitivas también cómo utilizarla. Vamos a estar utilizando el pipe, que es este símbolo de por ciento mayor que por ciento, que previamente dijimos que lo utilizamos para hacer una cadena de funciones sin tener que estar escribiendo cada vez el nombre de las variables para cada una del data frame, para cada una de esas funciones. Por ejemplo, aquí podemos escribir iris y luego por ahí para abajo escribimos las diferentes funciones que nos interesan usando iris como base. En este caso vamos a usar solamente range primero y vamos entonces a ver primero cómo ordenar de orden ascendente, de menor a mayor. Para esto, ese es el default, como la función trabaja si no escribimos nada más. Así que solamente tenemos que poner arrange y el nombre de la variable. En este caso vamos a usar separwidth y vamos a escribir por aquí a ver el head para ver solamente los primeros 10 de resultado, que no nos presente todo. Recuerde que si usted quiere ver lo que usted haga aquí en nuestro entrenamiento, quiere mantenerlo para el futuro, tiene que asignarle un nombre al principio, porque si no, como vemos en este caso, vamos a usarlo, pero no se va a guardar. Solamente estamos viendo cómo se ve. Si usamos esta función, vamos a ver cómo el separwidth se ordena de menor a mayor.
Vemos que el 2.0 es el número menor y por ahí para abajo sigue ese ordenamiento. Si queremos hacer lo contrario y ordenar de mayor a menor, es prácticamente lo mismo. Lo único que dentro de la función de range vamos a tener que escribir otra función que se llama des, como descendente. Y luego dentro de esa escribimos entonces el nombre de la variable que nos interesa. Y vemos entonces, si ponemos aquí head, vamos a ver 10, vemos entonces que tenemos que separ width ahora está de mayor a menor. El número mayor es 4.4 y sigue entonces bajando hasta el número menor, que si en vez de head ponemos, por ejemplo, aquí ahora ponemos aquí tail, vamos a ver que los últimos 10, abajo el último debe ser 2.0 que vimos previamente que era el número menor. Si nosotros queremos ordenar, pero por más de una variable, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros queremos decirle, mira, yo quiero que primero ordenes por separ width y luego me ordenes por ejemplo, petal length, pues lo que tenemos que hacer es ponemos el nombre de la función que es range y luego entonces ponemos entonces la variable que nos interesa, separ width, y después ponemos aquí el petal length, por ejemplo, petal length dividido por coma. Así que lo ponemos primero la primera variable y la segunda dividido por coma. Si a usted le interesa que alguna de ellas estuviese en orden descendente, pues usted entonces lo pone descend, por ejemplo aquí descend, para poner esta entonces en orden descendente. Y entonces esta teoría primero ordenaría por orden ascendente de separ width y luego por orden descendente de petal length. Vamos a ver cómo se ve esto. Vemos aquí que lo primero que hace ordena separ width de orden de menor a mayor y luego el petal length lo va a ordenar por orden de mayor a menor. ¿Qué sería esto? Cuando hay empate, por ejemplo, aquí tenemos 2.2 tres veces, va a poner de mayor a menor. De esta forma usted puede hacer diferentes combinaciones como usted quiera poner los datos y se puede entonces ordenar usando diferentes variables. Otra utilidad de cuando usted usa los datos ordenados, cuando usted pone los datos agrupados. Usted agrupa los datos, por ejemplo, en este caso podemos agrupar los datos por especie y podemos entonces sacar el promedio de alguna de las variables. Por ejemplo, queremos sacar el promedio de separ length y queremos entonces ver cuál de esa especie tiene el separ length el promedio más alto. Para esto podemos agruparlo de esta forma. Vamos aquí, iris, escribimos esta función, group by, y dentro del group by vamos a poner la variable por la cual nosotros queremos agrupar. En este caso vamos a usar una sola, pero se puede agrupar por más de una variable, que lo podemos ver más adelante en el próximo video. Luego de eso, de que hacemos group by, vamos a usar esta otra función que se llama summarize. Usted puede usar summarize con S al final o con Z al final. Cualquiera de las dos va a funcionar. ¿Qué hacemos? Vamos a calcular el promedio. Promedio. Es igual. Y en min es la función que nos usamos para promedio. Separ length. Esto nos va a dar como resultado que vamos a tener entonces el promedio para cada una de las especies de separ length. El default es que si usted no le pone ningún tipo de ordenamiento, no usa la función de range, es que va a ordenar por el nombre de la especie. En este caso, setosa, la S es la menor, así que va a ser la primera, luego versicolor y luego virginica. Da la casualidad que es el mismo orden que tiene el orden ascendente. Si queremos ver el orden descendente, o sea, de mayor a menor, es prácticamente lo mismo. Lo único que entonces al final le añadimos entonces aquí range, des y por promedio, que es la variable que creamos aquí cuando hicimos la agrupación. Y nos da entonces por promedio mayor a menor, con virginica haciendo el promedio mayor y setosa haciendo el menor. Así que hasta aquí más o menos esto es lo que hay sobre cómo agrupar los datos. Vemos que va una función bastante sencilla pero bastante útil.
Así que seguiremos luego el próximo video con explicando un poco más sobre cómo usar Group By y cómo entonces usar Summarize para otras estadísticas más allá del promedio. Saludos, aquí el demógrafo Raúl Figueroa. Este va a ser el último video sobre la serie de videos que estamos haciendo sobre el paquete dplyr. En este video vamos a estar enfocando principalmente en dos temas principales. Vamos a estar trabajando en cómo crear variables nuevas utilizando mutate y cómo hacer agregación de datos y estadísticas utilizando la combinación de Group By y Summarize. Lo primero que tenemos que hacer principalmente, vamos a correr el library tidyverse para que corra los diferentes paquetes del universo de tidyverse. Esto incluye dplyr, que es el paquete que estoy utilizando en este video. Luego de eso vamos a correr los datos. Vamos utilizando el data frame de Star Wars. En los videos anteriores de la serie estaban usando el data frame de Iris. En este caso Star Wars es un poco mejor para los ejemplos que vamos a estar trabajando hoy, así que vamos utilizando este paquete de ejemplos. Para eso usamos data Star Wars. El paquete Star Wars está dentro del tidyverse, dentro de dplyr, así que no hay que correr ninguna otra librería adicional al tidyverse o a dplyr, como ustedes quieran. Así que cogemos data Star Wars y podemos entonces ver los primeros datos que tenemos de Star Wars aquí. Vemos aquí que, por ejemplo, tenemos el personaje, el nombre del personaje, la estatura. La estatura en este caso está en centímetros. Tenemos el mass, que realmente es el peso, que está en kilogramos. El color de pelo, color de piel, color de ojos y diferentes otros tipos de variables, el género que nos pueden interesar. Lo primero que vamos a hacer es vamos a calcular unas variables nuevas utilizando mutate, que es el verbo que vamos a estar utilizando dentro del dplyr. Para eso vamos a crear una base nueva. No queremos afectar la que está ya grabada, así que vamos a crear una base nueva. Y vamos a utilizar entonces la base original, que es Star Wars. Recuerden que si usted quiere salvar las cosas siempre tiene que asignarle un nombre. En este caso yo le estoy asignando Star Wars 2. Usted vamos a utilizar Star Wars original. Y luego de Star Wars original vamos a entonces a poner este signito, que es el pipe. Si se recuerdan en los videos anteriores de la serie, el pipe nos permite hacer una serie de funciones corridas como tipo cadena, y nos facilita mucho el análisis y la organización de los datos. En este caso vamos a utilizar la función mutate y vamos a crear entonces nuestra primera variable. Nuestra primera variable que vamos a utilizar va a ser metros. Porque vamos a calcular el metros, porque yo quiero nuevamente que vamos a calcular el BMI de los personajes. El BMI, el Body Mass Index en inglés, se calcula principalmente utilizando el peso y la estatura. Así que vamos utilizando eso. Pero la estatura necesitamos que esté en metros. Y ahora mismo está en centímetros. Así que vamos a calcular primero los metros. Vamos a calcular metros. Y vamos a decir es igual a la estatura, que es height, en este caso el número de la variable en inglés, por 0.01. Esta es la primera variable que vamos a estar creando. Por general, muchas veces ustedes pensarían, pues creamos una variable, pues crear la otra. La ventaja que tiene el mutate es que puedes crear múltiples variables dentro de la misma función, separados por coma. Y esas variables que vienen después pueden utilizar las variables que tú creaste previamente. En este caso, creamos la primera variable, que es metros, y le decimos metros es igual, y lo que vamos a utilizar para crear esa variable, que es la estatura en centímetros por 0.01. Luego de esto vamos a crear el Body Mass Index, que es el BMI, y para esto vamos a usar el mass, que es el peso. Ya como está en kilogramos, pues la fórmula esa que vamos a utilizar. Y el resto de la fórmula es los metros al cuadrado. Vemos aquí como nosotros vamos a estar utilizando el BMI. Para la fórmula del BMI vamos a estar utilizando metros que acabamos de crear en esta
pasada anteriormente. Así que no tenemos que correr la función dos veces, sino que creamos metros primero y después podemos utilizar metros para crear el BMI. Eso realmente es bastante útil y nos facilita mucho el poder tener todo mucho más organizado. Si lo corremos, vemos entonces cómo se creó la nueva base de data frame de Star Wars con dos variables nuevas. Vemos que la original tiene 13, esta tiene 15. Y si la abrimos aquí, le damos aquí para abrirla y vamos al final, vemos que está entonces el metros y el BMI y cómo entonces está creada esas dos nuevas variables. Una vez ya creamos el BMI, vamos entonces a utilizar la combinación de Group By y Summarize para ver algunas estadísticas. Ya la hemos visto previamente en algunos lados. Vamos entonces a ver ahora un poco más de detalle. Para eso vamos entonces a utilizar nuestra data frame que acabamos de crear, que sería Star Wars 2. No voy a estar grabando lo que estoy creando con nombres, o sea, no voy a estar creando objetos, pero usted sabe que si usted quiere los resultados que está haciendo ahora, los quiere guardar para utilizarlos después o exportarlos en Excel, etcétera, usted tiene que asignarle un nombre, como hicimos acá arriba. Usted le asigna un nombre a los resultados como usted quiera. Pero en este caso no voy a estar exportándolo ni voy a estar haciendo nada, sino enseñándolo a ustedes. Así que solamente voy a estar corriendo las funciones y enseñándolas en la pantalla. Tenemos entonces nuestro data frame de Star Wars. Vamos a usar nuevamente el pipe. Lo primero que vamos a hacer es vamos a usar Group By. Group By, que se escribe de esta forma. Group By. En este caso vamos a agrupar una variable que haga sentido, que sea tipo categórica más o menos. Vamos a poner aquí gender. Vamos a ver agrupar por género. Vamos entonces a ver, utilizar Summarize para ver algunas estadísticas de eso. Usted puede utilizar Summarize con S o Summarize con Z, como usted prefiera. Cualquiera de los dos le va a funcionar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a poner el nombre. Vamos a poner aquí promedio. Es igual a min BMI remove igual a true. ¿Qué estoy haciendo aquí? Voy a estar utilizando Group By para agrupar por género y le estoy diciendo, mira, créame una nueva, vas a crearle un promedio, lo voy a llamar promedio, puedes poner un nombre que usted quiera, importante que no tenga espacios. Se puede poner aquí promedio, es igual. Y la función para entonces que vamos a utilizar para calcular ese promedio. En este caso vamos a usar el BMI, la función. Como vemos acá en Star Wars, vimos acá, más acá, hay algunos BMI. En este caso vemos NA, hay missing values dentro de que se crearon al momento de crear esa variable. Así que tenemos que usar esta función que se llama este argumento que se llama na.rm sería remove na para hacer el cálculo, es igual a true, dentro de la función de min, para que nos pueda dar un valor, porque si no nos va a dar na, porque hay valores na. Así que usamos esto para calcular el promedio con los que tengan valores realmente. Así que podemos calcular ese promedio. Y también podemos seguir añadiendo diferentes funciones. Por ejemplo, si queremos calcular la mediana, pues poner mediana es igual a median. Y nuevamente, pues ponemos aquí BMI. Remove es igual a true. Así que creamos utilizando Summarize vamos a estar haciendo dos agregaciones, promedio y mediana, ambas para BMI. Y entonces utilizando el NA remove es igual a true. ¿Por qué? Porque tienen valores missing dentro de la variable MI, así que es importante que se use eso. Si lo corremos, vemos acá abajo el resultado, como tenemos entonces el promedio y la mediana ya agrupada para cada uno de los géneros. En este caso tenemos femenino, hermafrodita, masculino, ninguno. Vamos a hacer ahora otro ejemplo. Vamos a empezar nuevamente como empezamos con ahorita, con Star Wars 2. Vamos a agrupar ahora vamos a poner por especie. Por especies.
Luego de eso vamos a usar Summarize. Vamos a ver algo diferente. Vamos a primero ver la cantidad, cuántos hay de cada especie, cantidad, y para esto usamos esta funcioncita que se llama n. Nos va a dar cuántos son de cada especie. Vamos a ver entonces aquí promedio es igual, vamos a calcular el promedio de la estatura, en este caso height. Y ponemos entonces en todos casos NA remove igual true. Luego vamos a ver la desviación estándar. Vamos aquí, desviación estándar es igual a SD, que es la función de desviación estándar. Nuevamente NA.rm equals true. Y por último vamos a ver el máximo. El máximo, para ver cuál es el más alto. Igual a max. Y nuevamente height. NA.rm igual a true. Aquí tenemos entonces, estamos calculando en una misma función la cantidad, cuántos hay, el promedio, la desviación estándar y el máximo. Nuevamente, previamente hemos dicho la ventaja de usar el pipe. Por ejemplo, si corremos esto, vemos que hay muchos que son uno solo, y entonces la desviación estándar me sale NA, not a number, y hay muchos que son uno solo. Tal vez a nosotros nos interesa calcular estos datos agregados para que tengan más de uno. Así que podemos ahí justamente después añadirle otra función más. En este caso, si recuerdan previamente, usamos filter, donde la cantidad sea mayor de 1. ¿Qué hicimos? Agrupamos primero por especie, calculamos para cada especie la cantidad, el promedio de la estatura, la desviación estándar, el máximo, y luego entonces estamos filtrando que la cantidad sea mayor a 1. Y si queremos ir un poquito más allá, podemos decir, mira, vamos a ordenarlo donde el promedio sea de mayor a menor, el promedio sea el más alto. Así que podemos poner aquí arrange des y por promedio. Así que nuevamente calculamos por el grupo por especies. Vamos a calcular calculamos la cantidad, el promedio, la desviación estándar, el máximo, y luego vamos a filtrar para que solamente nos enseñe los que son mayor de 1, y vamos a ordenarlo nuevamente por el promedio de mayor a menor. Si lo corremos ahora, vemos entonces que ahora solamente me salen lo que la cantidad es mayor de 1. Vemos aquí que hay 9, ninguno de la cantidad es mayor de 1. Vemos el promedio de más alto a más bajo, el más alto solo Wookiee con su desviación estándar y el máximo en este caso. Así que en este sentido vemos cómo podemos utilizar una cadena de funciones para crear unas estadísticas, ya tal vez como a nosotros nos interesa, unos datos como a nosotros nos interesa más detalladamente.